Hola de nuevo. Hoy os quiero hablar, sabéis que estamos en el mes de junio de 2022, es el mes del orgullo, del Pride, y quería hacer algún comentario una aclaración, ¿no? Sabéis que hace años no se dijo explícitamente, pero alguien dejó o llegó a dejar caer la idea de una posible homosexualidad de Jane Austen simplemente, y la única prueba o el único argumento que se utilizó para eso es que ella y su hermana Cassandra dormían en la misma cama. Yo os dejo por aquí algún vídeo de cómo era la casa de Jane Austen, donde vivían en Chawton, pero simplemente apuntar que bueno, la persona que dejó caer esta presunta posible hipótesis, pero ahí la dejó, era de un país económicamente potente, donde las familias a lo mejor se pueden permitir un dormitorio no para los chicos o para las chicas, sino un dormitorio por hijo, algo que realmente no es común en todos los países de la actualidad, pero tampoco lo era muchísimo menos en la Europa del siglo XVIII, principios del XIX. Lo normal, y yo personalmente tengo recuerdos de ello, es que en las familias hubiera una habitación para los padres y otra para todos los hijos. Las familias que estaban mejor económicamente podían tener una habitación para los chicos y otra habitación para las chicas. Y en esas habitaciones, que las familias solían ser numerosas, no había una cama para cada hijo, se compartían las camas y a veces incluso se compartían durmiendo unos en la cabeza y otros en los pies de la cama. Seguro que muchas de las personas que me estáis escuchando o bien lo recordáis de esa España de mediados y no tanto del siglo XX, pero también me consta que en muchos países hoy en día es una práctica que continúa. Realmente esta persona en su día no dio más argumentación que esa y no tendría nada de particular si hubiese habido más evidencias en la vida de Jane Austen que apuntaran hacia ello. En ese caso se podría argumentar perfectamente si hubiera podido ser una posibilidad real. Pero realmente no hay nada más en la vida de Jane Austen que nos indique que eso pudiera ser una realidad. Sabéis que ella, su primer gran amor fue Tom Lefroy, después tuvo sus pequeños escarceos de los que hemos ido hablando en el blog de Hablando de Jane, que aquí algunos hemos comentado y que también podremos ir comentando, pero realmente no hay evidencias de que ella tuviera una preferencia emocional o sexual por el mismo género. Por lo tanto, creo que son hipótesis que lo que hacen es generar titulares, que lo que hacen es atraer posibles lectores a libros recién publicados, pero que realmente, bueno, es ese sensacionalismo del que realmente Jane Austen no tenía ninguna necesidad, que si lo hubiera sido con realmente argumentación y pruebas no habría ningún problema, pero es que realmente no hay absolutamente ninguna argumentación más que apoye esa posible preferencia de Jane Austen. Por lo tanto, si alguna vez oís sobre esta hipótesis, la podéis descartar con toda la tranquilidad, porque básicamente no tiene argumentos ni evidencias que confirmen o que pudieran confirmar o apuntar de una manera clara a esto. Así que si lo escucháis, no hay bases. Y por supuesto quiero dejar muy claro que estamos celebrando el mes del orgullo y que todas las personas que se sientan como quieran respecto a su género y respecto a sus preferencias sexuales, pues que lo celebren a tope, pero en este caso Jane Austen, en esa variabilidad, ella era una persona perfectamente heterosexual, por si lo escucháis.